Hola, ¿qué tal? Nuevamente en Notas Verdaderas y con una invitada hoy que tiene mucho que ver con la historia de la Argentina reciente, con la trágica historia de la dictadura militar y con la historia del valor de la militancia y la importancia de la militancia y esto de poner el cuerpo en cada una de las cosas que uno hace. Estamos con Emilce Moller. Emilce es sobreviviente de la Noche de los Lápices. 39 años se van a cumplir la semana próxima de este hecho aterrador y justamente hoy se decidió que el Pozo de Banfield sea un lugar de la memoria en la Argentina, ¿no? Ese lugar horroroso donde no solo pasaron los chicos de la Noche de los Lápices, sino cientos de detenidos desaparecidos en la Argentina. Primero, muchas gracias, Emilce, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y para empezar a charlar, porque realmente si hay algo que sos es muchísimo más que haber sido una víctima directa del terrorismo de Estado, sino que, bueno, te has formado como matemática, como bioingeniera y has participado en todos los debates que han tenido que ver a lo largo de estos 30 y pico de años de democracia. Pero te invito a ver un pequeño video que hace alusión a la Noche de los Lápices, a lo que sucedió ahora hace poco, justamente en la legislatura bonaerense, y para charlar un poco de todo esto, de las resignificaciones de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que puede pasar. Vamos a ver. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. Acaba de votarse una ley que se empezó a pelear hace 40 años con esos pibes de la Noche de los Lápices del 76. Y cómo no me va a emocionar, yo tenía 20 años en esa época. Y creo que fue el hecho más dramático que simboliza el terrorismo de Estado. Para nosotros la verdad es una alegría enorme, es sentir un poco el resultado de una lucha de muchos años, condensar una lucha no solo nuestra, sino de compañeros como los de la Noche de los Lápices. Para nosotros el boleto es una demanda histórica del movimiento estudiantil. Bueno, se votó el boleto estudiantil gratuito, pero vos muchas veces dijiste que esto es como limitar lo que significó la militancia, lo que significaba tu militancia y esa militancia generacional. Sí, con un poco, como decían, el simbolismo que sirvió para contar los horrores de la dictadura. Sin embargo, invisibilizó todas las riquezas que había de la militancia en aquellos años. Un poco la historia de la Noche de los Lápices durante muchos años, y todavía algunos intersticios quedan, de un poco afianzar la teoría de los dos demonios, es decir, por qué impactó tanto y por qué éramos chicos inocentes, ¿no es cierto? Entonces de allí es que... no les era aplicable el algo habrán hecho. Claro. ¿No? Entonces de ahí es que permitió abrir puertas que durante años estaban cerradas para contar los horrores de la dictadura. Pero me parece que ya hace muchos años que había que enriquecerlo, ¿no es cierto? Que había que darle mucho más contenido y que había que darle toda la visibilidad política que teníamos, ¿no es cierto? Porque nosotros sí habíamos hecho bastante porque éramos militantes. Vos militabas en la Unión de Estudiantes Exacto, Secundarios, en el 75, claro. Este año cumplo 40 años de militancia. En el 75 empecé a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, una agrupación peronista acá en La Plata. Acá en La Plata, en la Escuela de Bellas Artes, que se identificaba con montoneros, ¿no es cierto? Y que nosotros hablábamos y discutíamos de política. Y la reivindicación del boleto estudiantil en el 75 fue una de las tantas luchas que hicimos, pero nosotros marchábamos con los obreros que venían de Berisso y Ensenada, de YPF, de la propulsora, contra el Rodrigazo, trabajábamos mucho en las escuelas industriales, es decir, era una serie de acciones de la militancia de aquellos años, ¿no es cierto? Y sobre todo nos opusimos a la dictadura, con nuestros 16, 17, 18 años nos opusimos a la dictadura entendiendo que nada bueno podía ocurrir en dictadura en este país. Y a eso se nos contestó con la brutal represión, ¿no es cierto? A quienes estábamos en desacuerdo con el proyecto de la dictadura sin importar la edad. La edad, la verdad que nunca importó. Era aleatoria, éramos enemigos. Eran enemigos. Nosotros éramos enemigos y nos trataron como enemigos, adentro nos trataron como enemigos. Y la edad nunca
se tuvo en cuenta. Éramos el enemigo del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que ya hace unos cuantos años, no casualmente, en este gobierno se empezó a narrar los años 70, corriendo el velo de cadáveres y de cosas tormentosas, y descubriendo la política, la militancia, los ideales, las luchas, para discutirlo, pero poniendo todo eso en valor. Y me parece que eso es lo más interesante y lo más rico, que yo creía que eso iba a quedar olvidado, ¿no? Claro, y eso, bueno, en eso a lo largo de los años vos, bueno, tuviste, después de que de esta detención, de este secuestro, fuiste blanqueada, digamos, como presa. Exacto. ¿Estuviste cuántos años presa? Yo tuve, o sea, con 17 años yo entro a Devoto, o sea, toda la legalidad que significa eso, ¿no es cierto? A veces con los jóvenes hay que aclarar ese tipo de cosas. Después estuve casi 2 años y después me dejan salir, pero con libertad vigilada. No me dejaron volver a la ciudad de La Plata por ser muy peligrosa. En realidad le dijeron más, que le dijeron que su hija es irrecuperable para esta sociedad. Creo que me marcó mucho, ¿no? A mí eso. Y ¿eso le dijeron a tus padres? Sí, que yo era irrecuperable para esta sociedad. Y bueno, sí que estuve 1 año más con libertad vigilada, que me fui a vivir a Mar del Plata para no estar acá, y ya en el 79 me dieron la libertad total. Ahora, te quiero hacer después vuelvo sobre esta historia y sobre Mar del Plata y lo que significó esa formación académica tuya en Mar del Plata. Pero en esta semana salió una nota en el diario La Nación donde se hacen eco de los reclamos de los represores que están presos, condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, y llegan a equiparar la situación de los secuestrados, de ellos dicen detenidos durante la dictadura o incluso presos, con la situación de los presos hoy que están siendo procesados o condenados. ¿Cómo vivís vos como sobreviviente de lo que fue eso? Que un diario, porque no es reflejar solamente el reclamo de un sector, sino hacer lo propio, ¿no? Asumirlo como verdadero. Sí, es una ofensa, ¿no? Es una verdadera ofensa, profunda ofensa, básicamente, ¿no? Y es una falta de respeto. Y es un dolor fuerte y te indigna, ¿no es cierto? Te indigna y te dan ganas de contestar o de salir a decir todo esto que por suerte hemos podido comunicar, ¿no? Que con 17 años uno entraba a la cárcel sin ninguna protección legal. A mí me leyeron los cargos que me imputaban y me habían puesto asociación ilícita, tenencia de armas, tenencia de explosivos. Y yo lloraba y le decía a la celadora que me veía eso, no es cierto, pero eso era... Y ahí llegué a una celda, te encierran y nunca más supe nada, hasta que en alguna visita mi padre lograba una audiencia con un militar y le decían este tipo de cosas. O tenía compañeras que le aplicaban consejo de guerra, era una cosa fraudulenta absolutamente, como si fuera un juicio, y no bajaba ninguno de 10, 15 años. Eso era lo más cercano a algo legal que uno tenía. Con situaciones de cárceles aberrantes, con situaciones en donde teníamos todas las noches que se podían llevar a gente que sabíamos que la sacaban y las mataban. ¿Qué tiene que ver eso con lo que se vive ahora, que tuvieron todas las garantías, con los juicios, con todas las garantías de justicia, en donde con hechos tuvieron defensas, están en cárceles como corresponden? Digo, me parece que no tiene nada que ver, o sea, que cualquiera de esas cosas, como los intentos esos que se hablan de reconciliación y demás, me parece que son ofensivos, ¿no es cierto? Son directamente ofensivos. Y el problema es que pueden confundir, ¿no? Claro, porque además se plantea como si fuera posible, la propia palabra de Casareto, el obispo jubilado, de canjear verdad por justicia. Claro, ¿no? y sobre todo yo siempre quiero aclarar, cuando a veces este tipo de cosas que creen que estamos en el pasado y que pueden entrar esos mantos de olvido, cuando se los ve que son unos viejitos, yo les aclaro que en este momento, están cometiendo delitos, porque en este momento no están diciendo dónde están los cuerpos, por ejemplo, de los chicos de la Noche de los Lápices. O sea, que en este momento se sigue cometiendo delito. Por lo tanto, este delito no prescribe, ese pasado no ha pasado,
porque si se habla de reconciliación, que no coincido, pero quienes primero tendrían que estar diciendo algo, la de reconciliación igual no la concibo bajo ningún concepto, pero quienes podrían estar por lo menos dando un indicio para una tranquilidad a las familias, dónde están los cuerpos para poder llevar una flor, hacer el duelo, o dónde están los nietos para recuperar las vidas, no lo están haciendo. Entonces, esto es presente, todavía esta disputa está. Entonces, nosotros le contestamos con la justicia, que es con lo que siempre hemos podido trabajar y fueron nuestras banderas. Nada más que eso. Y de ahí no nos podemos mover, porque los delitos siguen vigentes. Por eso son delitos de lesa humanidad, porque los siguen haciendo. Y esos señores hoy siguen cometiendo esos delitos. Ahora, Emilce, llegaste a Mar del Plata, ¿no? Ya con un poco más de 20 años. 20 años. 20 años. ¿Y empezaste a estudiar matemática en la universidad? No, en realidad primero tuve que terminar el secundario. Ah, claro, porque estabas haciendo sí, uno, perdón, claro. no toma conciencia, no termina de tomar conciencia. No por una cuestión así histórica, porque para mí terminar el secundario fue muy importante. Claro. Yo era una chica muy clase media, platense, que nunca me había ocurrido, buena alumna, que nunca se me había ocurrido que no iba a terminar el secundario. Y que pensaba en que iba a estudiar en la facultad y se me mezclaba con esto que la militancia me pedía que me proletarice y que vaya a un industrial para tener más inserción con los trabajadores y demás. Y eso entraba en conflicto. Y era consciente de que nos jugábamos la vida, ¿no? Yo era absolutamente, totalmente consciente, pero con esa conciencia se la negaba. Claro, o sea, ambigua, claro. Teórica, una conciencia teórica. Claro. Yo recuerdo cuando fui a un veraneo de Mar del Plata y yo sentí que era el último baño de mar que daba, lo sentí plenamente. Pero por otro lado, seguía yendo a la escuela, seguía pensando qué podía hacer, de estudiar. Así que, y yo más de una vez cuento que hasta en los momentos más difíciles, en Arana, el primer centro clandestino, yo contaba los días y decía, voy a quedar libre por faltas, decía yo, ¿no? O sea, porque son esos mecanismos, me parece, y creo que son los mecanismos hasta más sanos de pulsión de vida. Entonces, la negación funciona la negación, yo me parece que soy perfecta negadora, me funcionó muy bien. Entonces el terminar la escuela para mí era una etapa fuerte, así que me puse a estudiar sola, me compré los libros, busqué un programa, inventé una excusa, porque estaba estudiando sola, libre, inventé que me había enfermado, y sola estudiaba en un departamentito con mis padres, porque mis padres tenían que estar a cargo mío por ser menor de 21 años, y estudiaba. Y eran los momentos que... ¿Y rendiste libre? Y rendí todo libre ahí en el 79, y yo no podía estudiar en la universidad, porque la libertad vigilada te exigía no estar con mucha gente, entonces no... Y yo estudiaba Bellas Artes, arte, yo iba a seguir grabado, historia del arte. No, eso lo había dejado, había perdido, eso necesitas mucho, conectarte con mucha libertad, y lo que menos tenía era libertad. Y bueno, viendo a ver qué posibilidades, habían creado una carrera nueva de matemática, y bueno, convencí a los de la CIDE que me dejen estudiar. Así que... es increíble. Sí, y me iban a buscar a la puerta de la facultad. Y bueno, los de la CIDE te iban a buscar. Sí. Y después recuperé un día los informes, decían que estaba adaptada a la sociedad, que no hablaba con nadie, que no me vinculaba, que no decía nada, o sea que estaba muy vinculada. Estaba muy adaptada a la sociedad. Ya no eras peligrosa. Bueno, ya no era peligrosa. Y bueno, así estudié, que era rarísima, ¿no? Estudié ahí la carrera de matemática. Y ya después que me dieron la libertad total, y ya después empezó a venir la reapertura democrática. Claro, Malvinas fue el quiebre, y ya en Malvinas ya ahí se empezó a vivir en la vida universitaria alguna cosa, y ya apenas por recibirme empecé a formar el centro de graduados de ciencias exactas, que no estaba, y ya empecé ya en el 83,
insertarme en la vida democrática con todas las luchas y a denunciar de lo que había pasado, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque sobre además los caminos que se fueron abriendo a partir de esa formación en matemáticas. ¿Cómo no? Seguimos en el próximo bloque con Emilce Moller, acá en Notas Verdaderas.